Las mazmorras, en este universo, se forman cuando la energía del engaño y las desgracias de la humanidad se condensa hasta llegar a su límite. Inesperadamente, surge un laberinto subterráneo sin importar su localización. Este se alimenta de la energía de los muertos, creando una carnada tentadora capaz de atraer a más incautos para alimentarse de su energía vital. En las mazmorras siempre hay una gran cantidad de monstruos a su alrededor, porque en su corazón se encuentran objetos conocidos como artefactos. Cuanto más antigua y peligrosa es una mazmorra, más poderoso y valioso es dicho artefacto. Por esta razón, en los últimos años, muchos reinos se han centrado en gestionar mazmorras y encontrar estos artículos en vez de cuidar de sus ciudadanos. La ambición y la codicia en el corazón de las personas hacen que se sientan atraídos por estos calabozos. Un día cualquiera, el sol se reflejaba en un hermoso y denso bosque. Allí se escuchaban los murmullos de unas personas. Eran unos soldados que caminaban por el frondoso bosque. Uno de ellos gritaba que dejaran de tirar de su escudo, mientras que un hombre que los guiaba les comentaba que los que iban atrás no se salieran de la fila. Debían andar con precaución desde el inicio, ya que siempre podían suceder cosas en este tipo de lugares. Ignorando estas palabras, uno de los soldados estaba a punto de tocar una planta de color rosa que yacía en un árbol. El guía le comentó que, si tocaba esa planta, sería picado y envenenado. El soldado retiró su mano y se disculpó. El hombre que los guiaba les pidió que, por favor, no actuaran por su cuenta ya que era peligroso, especialmente porque estaban cerca de la mazmorra. En este momento se nos presenta a nuestro protagonista principal, su nombre era Stech Atelier, un explorador. Uno de los tipos que los acompañaban le expresó al protagonista que mirara aquel lugar. Un hombre rubio que montaba un caballo consultaba si tales ruinas eran el lugar que buscaban. Stech comentó que sí, esa era la mazmorra, una de las más antiguas en dicho reino. El tipo rubio dijo que estaba bien y ordenó a uno de los hombres que hacía de apoyo que desempacara el equipaje y preparara a los soldados. Tan pronto como las necesidades básicas estuvieran listas, entrarían al lugar, por lo que pidió que estuvieran listos. El caballero principal que estaba en el lugar se sorprendió tras oír estas palabras, asombrado de que fueran a entrar tan rápido a la mazmorra. La razón era que les había tomado toda una semana llegar hasta allí. El tipo rubio explicó que era un viaje de ida y vuelta. 2 semanas era un tiempo más que prudente para realizar su cometido, no tenían tiempo para retrasos. El sujeto comentó que comprendía las órdenes de su señor. Stech pensó que el tipo rubio debía ser un buen hombre si era capaz de tener tantos soldados bajo su mandato. También había sido capaz de contratar a un explorador de clase A como él. El protagonista no tenía razón para rechazar tal oferta, sin dudas, sería bueno para él, ya que obtendría algo a cambio de sus servicios. Observando hacia las ruinas, Stech se dijo a sí mismo que la mazmorra frente a ellos era tan peligrosa como una de Nivela, ni siquiera él podía imaginar lo que podría haber dentro. Sin embargo, al contemplar la cantidad de soldados y cómo estaban preparados para la incursión, creía que debería ser posible completarla sin problema alguno. El sujeto de cabello rubio se dio media vuelta y se dirigió hacia el protagonista, diciéndole que ya era hora de que se movieran. El joven explorador rompió sus pensamientos y, sorpresivamente, respondió que sí, poniéndose en marcha. Al ingresar, Stech activó una de sus habilidades, búsqueda de camino de nivel 7. Era un poder con la capacidad de encontrar la ruta más corta hacia un destino objetivo. Mientras levantaba ambos brazos, reflexionó que para encontrar y atravesar con seguridad la ruta más corta, era necesario contar con un explorador de clase A, ya que ese era su rol dentro de una mazmorra. Simultáneamente, activó otra de sus habilidades, instinto animal de nivel 6. A diferencia del anterior poder, que servía para adentrarse por zonas laberínticas, instinto animal le ayudaba a maximizar sus sentidos, desde los dedos de los pies hasta las yemas de los dedos. Mejoraba considerablemente su audición, otorgándole la capacidad de ecolocalización. Eso sobrepasaba los límites de los sentidos humanos, similar a la detección de un sonar y lograba la competencia de detección de vibraciones. Stech explicó que estas eran sus habilidades como explorador, similares a la clarividencia que solían usar los magos. Al mirar por el pasillo del calabozo, al combinar todos sus poderes, el protagonista veía como si tuviera rayos X. Por supuesto, eso era algo innato para él y los demás no podían verlo. Un soldado con algo de desconfianza comentó que el explorador no parecía ser muy competente y se cuestionaba si era seguro confiar en él para seguirlo. Un compañero suyo le dijo que sí, estaba seguro de que el hombre de cabello rubio, conocido como Sir Geralt, lo contrató por sus capacidades.
Deberían confiar más en él. El grupo de soldados, junto a su señor Geralt, esperaba detrás del protagonista, quien les indicó que él pasaría primero y luego los demás deberían seguirlo, pero con mucha precaución. Apuntando hacia arriba, les señaló que debían tener especial cuidado con el techo. Los hombres miraron hacia arriba preguntando por qué debían tener cuidado con el techo, y al iluminarlo con sus antorchas vieron que estaba lleno de estalactitas. Preguntaron cómo Stech supo de ellas si no se podía ver nada sin luz. Stech explicó que cada vez que daba un paso, podía escuchar el crujido como de un resorte sobre la pared. Reflexionó que las trampas de los primeros días en que se generó esa mazmorra ya eran viejas. Levantando la mano, les indicó que el piso y el gatillo de las trampas podían estar conectados, así que por favor debían caminar cerca de la pared. Los soldados, impresionados, manifestaron que no tenía sentido cómo el protagonista pudo escuchar eso. Stech, al caminar por el calabozo, iba tocando las paredes hasta que, al presionar en una de ellas, sintió algo. Agarró una de sus dagas y desactivó una trampa. También notó un pequeño trozo de metal que sobresalía de una de las paredes, pensando que desde ahora su travesía sería un poco más complicada. Al explorar el terreno, observó que la zona era más amplia, lo que indicaba que estaban cerca del guardián de la mazmorra, el cual protegía uno de los artefactos. El corazón de la mazmorra estaba cada vez más cerca. A diferencia de un guerrero o mago, con sus dotes de explorador lograron llegar hasta allí, determinados con confianza de que podrán completarla con éxito. El protagonista se sorprendió al ver que el caballero principal preguntaba si habían llegado a su destino. El hombre ordenó firmemente a los soldados que, hasta que llegaran al objetivo, los escuderos debían avanzar al frente de la fuerza. Pidió que hicieran la formación de defensa delantera mientras el grupo de hombres se posicionaba. Luego, el tipo le preguntó a Stech qué debían hacer para llamar al guardián del calabozo. El protagonista dijo que era muy simple, y tirando una piedra al suelo explicó que todo lo que tenían que hacer era darle una señal. Tras esto, en la lejanía se divisó cómo, en un arco enorme que daba hacia otro lugar, surgió un rugido, provocando una gran ráfaga de aire que azotó a los soldados de la línea delantera. El protagonista y el caballero a su lado quedaron pasmados al divisar que de aquel lugar caminaba un enorme animal. Era una especie de león de color azul, con una larga melena y ojos de color anaranjado. Un soldado gritó que lo que veían era una tarrasca, una criatura considerada mitológica. Poseía grandes y gruesas patas similares a las de un oso, un torso parecido al de un buey con un caparazón de tortuga en su espalda. Se consideraba una existencia similar a la de un dragón. La criatura se alzó mientras rugía frente a los soldados. El caballero les gritó a sus hombres de la primera fila que no tuvieran miedo. El tarrasco abrió su boca y lanzó llamas hacia los hombres del frente. El caballero siguió dando instrucciones. Pidió que desplegaran el muro de escudos y que la formación no se rompiera. El conjunto de soldados activó sus habilidades simultáneamente, el muro de escudos de nivel 6. Esta habilidad formaba un muro de protección siempre que la ejecutaran 2 o más personas, otorgando resistencia contra ataques físicos y mágicos. Aprovechando la situación, los arqueros de la última fila empezaron a apuntar hacia la boca de la criatura. Uno de los soldados habló con el caballero conocido como Balstock, diciendo que las llamas del monstruo eran demasiado fuertes. Debido a la poca visibilidad y la presión del viento, era difícil apuntar con precisión al hocico. Balstock reflexionó que la criatura era mucho más fuerte de lo que pensaba y que la falta de visibilidad complicaba las cosas. Solo pensó que podrían intentar apuntar a la boca del tarrasco usando su instinto. Esto hizo que se le ocurriera una idea y habló con el protagonista, consultándole si podía usar alguna de sus habilidades para apuntar al hocico del monstruo. Stech, desconcertado, dijo que nunca había hecho algo así, pero el caballero rápidamente le respondió que no le había preguntado eso, sino si podía apuntar. El protagonista se mordió la boca, maldiciendo ya que no esperaba este tipo de situación. Se decía a sí mismo para darse valor: soy un explorador de clase A, Stech Atelier. Le manifestó a Balstock que lo intentaría, y apuntó con la pequeña ballesta determinado. Nervioso, pensó que antes de que la criatura atacara con su llamarada, necesitaba apuntar al centro. Activó instinto animal y lanzó un proyectil. En ese momento, la flecha ingresó por la boca del tarrasco justo antes de que comenzara su ataque, impactándolo. El protagonista se asombró de que su tiro hubiera dado en el blanco. La bestia se quejó por el dolor, mientras Balstock pidió que no perdieran la concentración, ya que la batalla apenas estaba empezando. Tras estas palabras, Stech reaccionó y evadió un ataque que estaba dirigido hacia él.
Un soldado lo bloqueó con su escudo mientras el protagonista saltaba hacia un costado. Maldijo, ya que el fuego no era el problema más importante, el ataque de la bestia había destrozado el escudo del soldado y también a su portador. Stitch, impaciente, pensó que era una locura lo fuerte que era ese monstruo, no era para nada normal. Desesperado mientras corría, solicitó que lo ayudaran y que hicieran algo al respecto. Múltiples tiros impactaron en la dura coraza del Tarrasco, pero no le hicieron ningún rasguño. Los soldados, con temor, expresaron que ninguno de sus ataques estaba penetrando la armadura tan gruesa de la bestia. El Tarrasco se abalanzó, dando un robusto manotazo a un soldado, deformando y destruyendo su escudo. El caballero Balstock, afligido, ordenó que usaran sus escudos para derribarlo. La espalda de la criatura era sólida, por lo que no podría levantarse fácilmente. Aprovechando la situación, la bestia se posicionó frente al protagonista, dejándolo incapaz de reaccionar. Estaba a punto de eliminarlo con sus grandes garras cuando Stitch gritó, pero los soldados aprovecharon que el monstruo se había levantado y lo empujaron con su golpe de escudo. Esta habilidad fortalecía dicho escudo y desequilibraba a su objetivo para derribarlo. También existía la posibilidad de que quien recibiera el golpe entrara en un estado de aturdimiento por el daño físico. El Tarrasco imponente retrocedió, mirando con fiereza a los soldados pero sin inmutarse seriamente. Balstock no quiso desperdiciar la oportunidad y saltó hacia la cabeza de la bestia, propinándole un corte en su ojo izquierdo. El monstruo gritó de dolor, mientras el caballero ordenaba nuevamente a los soldados que realizaran el mismo ataque. Ellos ejecutaron el golpe con escudo, haciendo que el Tarrasco se impulsara por el aire y cayera violentamente hacia el suelo. Geralt, encontrando el momento oportuno, desenvainó su espada. Saltó por el aire cargando su arma para terminar con la criatura, decapitándola con un poderoso ataque. Stitch y Balstock quedaron impresionados por la pericia de aquel hombre. Todos los soldados estaban emocionados por haber conseguido la victoria. Stitch, impresionado, no podía creer que hubieran vencido al guardián de la mazmorra, ahora finalmente podrían ver en persona un artefacto. Recorriendo el calabozo, Geralt habló con el protagonista. Geralt le preguntó si su nombre era Stitch, a lo que el protagonista respondió afirmativamente. El hombre de cabello rubio comentó al protagonista que, por lo que había escuchado, aunque el hombre era un explorador de clase A, nunca había podido despejar una mazmorra. El protagonista no respondió y Geralt mencionó que cuando llegaron, Stitch no tuvo dificultades para desactivar las trampas. Si falló en llegar al corazón del calabozo, debió ser por el guardián de la mazmorra. Dado que este sería el primer artefacto que Stitch vería en su vida, al llegar a su destino pudieron apreciar un objeto rodeado de energía, que permanecía en medio de unos pilares. Tanto los soldados, Balstock y el protagonista observaban maravillados dicho artefacto. En respuesta a lo que dijo el hombre de cabello rubio, el tipo comentó que nunca había visto un objeto así. En ese momento, Geralt sostuvo el artículo y le preguntó a Stitch si deseaba tocarlo. El protagonista quedó estupefacto por la sugerencia. Stitch comentó si no le daba miedo que él tomara el artefacto y huyera del lugar, pero Geralt respondió que había considerado esa posibilidad, pero tarde o temprano lo atraparían y acabarían con él. El protagonista se rió por la veracidad de las palabras de aquel sujeto. Meditó que de todas formas estaba bajo contrato, todos los objetos que encontraran en la mazmorra podrían ser suyos, excepto por el artefacto. Incluso si el artículo era algo de gran valor, todo lo demás sería una buena ganancia, por lo que no estaría mal ver un objeto de esa calidad. Acerca su mano al artículo, que resulta ser un anillo con forma de calavera, que emanaba unas pequeñas llamas de color verde. Junto a él, Geralt miraba al protagonista con malicia y codicia. Lamentablemente, Stitch era una buena persona y no se dio cuenta de las malas intenciones del líder de los caballeros. El protagonista tomó el artefacto e inmediatamente se sintió extraño. Un dolor punzante atravesó a todo su ser, haciéndolo gritar. Fuertes rayos verdes emanaron de su cuerpo en todas direcciones dentro de la sala. Los soldados y Balstock observaron la situación desconcertados, mientras Geralt no parecía impresionado lo suficiente. La energía hizo que Stitch sufriera profundamente, la piel de su rostro comenzó a desprenderse y la agonía se reflejaba en su ser. Para no perder la razón, el protagonista apretó los dientes, intentando tolerar semejante suplicio. Stitch cae al suelo, entre que Balstock y Geralt lo ven. El hombre de cabello rubio, menospreciando al protagonista, le dice que lo disculpara por haberle tendido una trampa. El tipo se encontraba en el suelo con el cuerpo calcinado, sufriendo mientras echa humo por su boca, razón a que ese maldito se la había jugado.
Geralt relajado comenta que los artefactos son la fuente de todo tipo de energía negativa. No es algo que pueda ser sencillamente tocada por las manos humanas. El protagonista en el suelo, con los ojos abiertos, no hacía más que llorar, mientras tomaba fuertemente el anillo en su mano izquierda. Geralt, con desdén, se acercó donde estaba el protagonista, expresando que no olvidarían la ayuda que les había brindado. Necesitaba que Stech soltara el anillo, así que no encontró mejor manera que pisarle el brazo. Balstock se agachó, notando que al parecer la maldición del anillo ya se había disipado. Geralt asintió con aprobación y comentó que era hora de prepararse para salir de allí. El tipo intentó tomar el anillo, pero este objeto se activó de repente y unas venas verdes se esparcieron por el cuerpo del protagonista. Balstock y Geralt se exaltaron al no entender lo que estaba ocurriendo. Apareció un mensaje del sistema advirtiendo sobre un alto riesgo. Una habilidad desconocida se activó, restaurando automáticamente la vitalidad del objetivo. Stech se levantó mientras una energía verde emanaba por todo su cuerpo. Los mensajes siguientes que aparecieron fueron ambiguos y difíciles de comprender. Balstock pidió la retirada y trató de atacar al protagonista, pero su ofensiva resultó ineficaz, ya que la espada atravesó las llamas que rodeaban al joven. El caballero ordenó a los arqueros que lanzaran sus flechas desde las ballestas, pero los impactos no surtieron efecto contra la coraza misteriosa que envolvía al protagonista. Geralt reflexionó sobre la posibilidad de que el artefacto fuera de tipo sino ecotipo, y maldijo la complicada situación. Después de esto, Stech se elevó por el aire mientras estaba rodeado por la extraña energía. El hombre de cabello rubio lo miró con preocupación, y junto con Balstock, comprendieron que la reacción del anillo era tan intensa que estaba haciendo colapsar la mazmorra a su alrededor. El caballero instó a Geralt a huir rápidamente, mientras los demás soldados caían atrapados por el derrumbe del calabozo. Balstock sacó un pergamino que llevaba consigo y les dijo que tenían que darse prisa y usarlo para escapar. Geralt maldice y muestra su frustración por no haber podido superar al protagonista a pesar de todos sus esfuerzos. Intenta atacarlo nuevamente con su espada, pero Balstock, el caballero, lo detiene sujetándolo por la espalda para evitar que cometa una acción impulsiva y peligrosa. El tipo grita desesperadamente que suelte, ya que el artefacto está frente a sus ojos. Llama al protagonista por su nombre a todo pulmón. Sin embargo, justo después de esto, Stech es lanzado volando en una dirección desconocida. Un mensaje del sistema indica que el artefacto, llamado Memento Mortem, ha reconocido a Stech Atelier como su portador. Stech recupera la conciencia en la orilla de un pequeño lago dentro de la mazmorra. Tose para expulsar el agua que había tragado y descansa con los brazos abiertos, tratando de recuperar el aliento y entender dónde se encuentra. El lugar está muy oscuro y siente un dolor profundo, como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado por dentro. Abre los ojos, sintiendo un peso en su dedo anular. Al mirar, se sorprende al ver el anillo allí, preguntándose cómo llegó a su mano. Recuerda claramente el momento en que Geralt lo engañó para tocar el anillo, convencido de que su muerte fue inminente en ese instante. Desconcertado, Stech cuestiona cómo es posible que haya vuelto de la muerte. En ese momento, una gran luz emana del anillo y un ente surge del artefacto. Este ente confirma que Stech tiene razón. En el momento en que tocó el anillo, la persona conocida como Stech Atelier murió. El ente se dirige a él como su incompetente compañero, añadiendo un giro sorprendente a la situación. Fuera de la mazmorra, Geralt se lamenta ante Balstock de que solo ellos dos hayan sobrevivido al calabozo. Expresa su frustración por lo sucedido. El caballero intenta calmarlo, pero su señor le replica, preguntándole si cree que podrá calmarse después de lo ocurrido. Con gesto de descontento, Geralt empuja su mano contra la armadura de Balstock, señalando que éste utilizó el pergamino para escapar. El sujeto defiende su decisión, argumentando que estaban en una situación donde podrían haber muerto si se quedaban allí. Pide perdón a su señor, pero afirma que su prioridad era la seguridad. Geralt retira su mano y menciona que seguramente sus superiores ya están al tanto de que él movilizó a los soldados. Tomando su cara, se lamenta, consciente de que no debía perder a ninguno de los soldados y ahora estaban solos. Además, se pregunta qué demonios fue eso, refiriéndose al regreso a la vida del cadáver del protagonista. Expresa su incredulidad diciendo que no hay ningún artefacto, ni siquiera uno parasitario, que pueda moverse de manera tan anormal, especialmente con su portador ya fallecido. Balstock menciona que es la primera vez que ve un artefacto como ese y especula que, si no es del tipo parasitario, podría ser un artefacto independiente.
Geralt, frunciendo el ceño y tomándose la nuca, afirma que no es ninguno de esos tipos, sino uno de tipo simbiótico. El caballero, sorprendido, admite que es la primera vez que escucha sobre un artefacto de este tipo. El hombre de cabello rubio asiente, comentando que es comprensible dada la rareza y singularidad del artefacto. Geralt explica que los artefactos generalmente se clasifican en dos tipos principales, los independientes y los parasitarios. Los artefactos independientes son los más comunes y están diseñados para ser utilizados voluntariamente por el usuario como herramientas prácticas. Por otro lado, los artefactos parasitarios pueden ser más poderosos, pero tienen la característica de que si el propietario muere, el artefacto también se destruye. Además de estos dos tipos conocidos, existen artefactos clasificados como simbióticos, que son extremadamente raros y excepcionales. Estos artefactos tienen la capacidad no solo de otorgar poderes o habilidades extraordinarias, sino también de revivir a sus dueños muertos por sí mismos, como en el caso de Stech y el artefacto llamado Memento Mortem. El caballero responde que la resurrección que presenció confirma que el artefacto de Stech es de tipo simbiótico. Aunque reconoce la fuerza del artefacto, encuentra difícil creer que el protagonista haya sobrevivido en medio de la mazmorra en ruinas. Balstock sostiene que el hombre ya no pertenece a este mundo. Geralt afirma que sería ideal si el tipo realmente hubiera desaparecido. Luego le pide a su caballero que por ahora regresen a la capital. Sugiere que en cada pueblo que atraviesen, coloquen carteles de «Se busca a Stech Atelier». Para evitar atraer demasiada atención, sugiere que Balstock fije una recompensa modesta. Volviendo al interior del calabozo, Stech maldice, preguntándose qué se supone que debe hacer ahora. Observa el anillo en su dedo y se pregunta dónde está. Intenta activar su habilidad de instinto animal, pero una voz lo interrumpe. El protagonista emite rayos verdes mientras pregunta por qué se niega la voz y qué le está haciendo. El ente del anillo menciona el nombre de Stech, lo que lo sorprende. El ser explica que salvó al tipo usando una habilidad pasiva para reparar el alma. También menciona que ha hecho otras cosas, por lo que su cuerpo está en un estado de bajo rendimiento. El sujeto pregunta qué significa todo eso, y el ente responde que ha consumido algo de energía debido a Stech, llamándolo un mocoso incompetente. Stech le pregunta al anillo qué es y por qué puede escuchar su voz en su cabeza. El ser anuncia su nombre mientras observa al tipo, manifiesta que es conocido como Memento Mortem. El protagonista se pone en marcha para salir de la mazmorra, y mientras camina, habla con Memento, preguntándole si es un artefacto, a lo que el ente afirma que sí lo es. Stech pregunta entonces si hay otros artefactos que tengan conciencia como él, a lo que éste responde que no. El individuo llega a un enorme muro de piedra y expresa su satisfacción por poder comunicarse bien con el objeto. Comienza a escalar el muro mientras se pregunta qué más puede hacer el artefacto. Curioso por saber cuántas habilidades únicas puede usar, pregunta al artefacto. A lo que Memento manifiesta que generalmente solo hay una habilidad asociada a cada artefacto, pero que esto podría modificarse por un buen precio, claro está. Además, si la habilidad es útil, tendría un mayor valor. Agrega que si todo funciona como de costumbre, podría tener cerca de 40 habilidades. Al oír esto, Stech queda estupefacto y se estrella en el suelo. Dice que de ninguna manera los humanos pueden adquirir más de 10 habilidades o magias por sí mismos en vida. Si se incluyen los encantamientos, el límite podría aumentar a 20, pero más allá de eso es extremadamente difícil, si es que es posible. Que un solo artefacto pueda alcanzar tal cantidad es impresionante. Pregunta si es posible que él pueda usar tantas habilidades y si es así, sería excelente. Luego pregunta si hay alguna habilidad que pueda usar ahora mismo. Memento responde a sus anteriores preguntas con un sí, pero como utilizó todo su maná para resucitar al protagonista, ya no le quedaba casi nada de energía. El ente sugiere que primero hablen, mientras él recupera su poder. El hombre llega a la cima del muro, entre lo que Memento le explica sobre el maná y cómo debe recuperarlo. El protagonista pregunta qué es el maná, hasta que el ente lo interrumpe diciendo que lo había olvidado, pero al hombre le quedaban 12 horas. El tipo consulta qué sucedería después de ese tiempo y este comenta que Stech morirá. El sujeto se exalta, preguntando qué está diciendo, pensó que Memento lo había resucitado, entonces, ¿por qué razón tiene que morir de nuevo? El ente explica que aunque Memento Mortem puede revivir a los muertos, solo puede mantenerlos con vida durante un tiempo limitado si no se restaura su energía vital, el maná. Stech se da cuenta de la gravedad de la situación y le pregunta cómo puede ayudar a recuperar su energía.
El ser dice que mientras el protagonista esté vivo, él no desaparecerá. Sin embargo, si Memento no posee maná, ambos morirán. Stech se sobresalta tras estas palabras. El ente continúa diciendo si el prota creía que podría volver a la vida sin ningún tipo de costo. Memento manifiesta que, si el hombre quiere vivir, tiene que moverse rápido. Velozmente, el protagonista sale corriendo de la mazmorra, expresando por qué no le había contado algo tan importante, que ambos iban a morir si el artefacto no tenía maná. El ente responde que él es diferente a los humanos, no se estresa por cosas tan triviales como la vida ni nada similar. Estaba durmiendo tranquilamente hasta que protagonista llegó y lo despertó. Memento dice que si el protagonista está tan aferrado a la vida y lucha por ella, él le dará toda la fuerza que necesite. Pero le recuerda algo. Mordiendo la mano del hombre, dice que el hecho de que lo haya despertado no significa que sea su dueño. Así que debe tener en cuenta que quien ruega por vivir no es él, sino el protagonista. Stech manifiesta que está bien, que entiende todo lo que el artefacto está diciendo, y pregunta qué puede hacer para ayudarlo a recuperar su maná. El artefacto expresa que debe consumir cosas como monstruos débiles o herramientas malditas. Memento tiene la habilidad de devorar maldiciones, lo que le permite comer y absorber la fuente de maldiciones y demonios. El hombre dice que no sabe nada sobre herramientas malditas, pero en cuanto a los monstruos, pregunta si solo tiene que atrapar algunas de estas criaturas para recuperar el maná. El artefacto responde que sí y le indica al prota que le quedan 11 horas y 56 minutos para conseguir energía. Stech sale corriendo lo más rápido que puede mientras maldice su suerte. Desesperado, el sujeto piensa que debería haber muchos monstruos cerca de la mazmorra. Intenta usar su instinto animal, pero recuerda que, debido a sus bajas estadísticas, no puede activar su habilidad. Lo único que le queda es encontrarlos por sí mismo. Observa los rastros en el bosque, cualquier indicio visible, marcas o pisadas. Divisa unas huellas, está seguro de que proceden de las criaturas, también por el hedor que producen, así que está seguro de que es algún tipo de lobo. En la cercanía puede ver cómo uno de estos lobos se encuentra alimentándose. Se alegra de haber encontrado uno, le consulta al artefacto en cuánto tiempo es efectiva la sanación y este responde que en aproximadamente 1 minuto y 30 segundos. Stech piensa que es inesperadamente corto ese tiempo, pero Memento responde que, por los bajos stats, cuando no hay maná suele pasar eso y que es una especie de sobrecarga de la habilidad. Expresa que cuanto más fuerte es el poder de esta, mayor será la penalización. El protagonista, mientras se agacha, dice que, de igual forma, la situación que se les presenta es buena. Solo hay un lobo en la cercanía y si hubieran sido más de uno sería complicado de tratar. La suerte está de su lado esta vez. El artefacto le dice a Stech que ya está recuperado. El hombre se maravilla diciendo que es genial y consulta si también Memento posee habilidades de ataque. El artefacto responde que sí, tiene una habilidad que le puede servir. Su nombre es bala de aire, la cual dispara balas de aire comprimido a alta velocidad, aumentando el daño y la velocidad de ataque. Es una magia básica que suelen utilizar los magos de batalla. El tipo consulta cuántas balas puede disparar y el artefacto le dice que solo una. El hombre reflexiona que es obvio, ya que es una bala y no tiene energía, así que decide que es hora de concentrarse. Lo más efectivo sería apuntar con cuidado al corazón o los pulmones de la criatura. Si golpea a cualquiera de estos lugares con precisión, es altamente probable que la criatura se desmaye. Después de eso, podemos acabar con ella y recuperar el maná. Stech se concentra y apunta su mano con el artefacto hacia la bestia. Solo tiene un tiro, así que le dice a Memento que no dispare hasta que él lo diga. El artefacto se molesta porque el protagonista lo trata como si no supiera nada, diciendo que es frustrante, pero aún así dispara la bala de aire. Un potente proyectil sale de la mano del hombre hacia el lobo, alcanzándolo en el estómago y dejándolo con un enorme vacío. Al ver lo que ha logrado, Stech no puede creerlo. Fascinado, comenta que sin duda alguna, esa habilidad debe ser uno de los principales poderes que posee. Mirando hacia donde yace el cuerpo de la criatura aturdida, habla con Memento diciendo que le había pedido que disparara la bala de aire solo cuando él estuviera listo. El artefacto responde que no es un accesorio ni una herramienta con magia débil, por lo que sería mejor que el sujeto mantuviera la boca cerrada y disparara sin dudar. El hombre asiente diciendo que está bien, y decide mejor quedarse callado. Al acercarse al lobo, Stech apunta su mano hacia él y activa Devorar Maldición para absorber el maná. Antes de encontrarse con Geralt y Balstock, se explica que la familia real contaba con 3 príncipes bajo el mandato del rey Chetrus.
El hijo mayor se llamaba Raptores, seguido por Alfred y por último estaba Geralt. Naturalmente, Raptores tenía la prioridad en la sucesión al trono. Por lo tanto, los hijos menores estaban constantemente tratando de demostrar su superioridad de alguna manera. Geralt solía quejarse de que los artefactos eran una buena forma de mejorar su posición dentro de la familia. El tipo de cabello rubio perdió su oportunidad debido a su imprudencia dentro de la mazmorra. El caballero Balstock le pregunta al hombre de cabello rubio en qué estaba pensando, a lo que Geralt responde que en el adivino. Estos eran los hombres del segundo príncipe, Alfred, y el nombre del adivino era Conrad. Geralt expresa que realmente confiaba en la información que éste le había proporcionado como aliado, pero que Balstock tenía razón al desconfiar de él. El caballero responde que simplemente no han obtenido los resultados que esperaban. Geralt no sabe si debe desconfiar o no, lo único que tiene claro ahora es que no puede hacer nada. El caballero intenta animarlo, manifestando que ha pasado por muchas batallas, por lo que está haciendo lo correcto. Mientras se dirigen hacia la capital, Geralt comenta que nunca pensó que la política fuera más difícil que sobrevivir en el campo de batalla. Incluso después de algunos años, no ha podido adaptarse. Agradece de igual manera a Balstock por estar junto a él. En el bosque, después de algún tiempo, Stech estaba parado mientras su artefacto absorbía la energía. Le consulta a Memento si ya había terminado con eso, pero él responde que no del todo, aunque con lo que tenían era suficiente. El protagonista se queja de por qué un lobo solo era capaz de llenar un 15% del maná, a lo que el artefacto replica que el protagonista se está quejando demasiado, que no estaba satisfecho con lo logrado. El hombre dice que obviamente no, si llega a necesitar usar otra vez la habilidad de bala de aire, al usarla 3 veces ya gastará todo su maná. También reflexiona que, ya que se había quedado con el artefacto, estaba seguro de que Geralt haría lo posible para recuperarlo. Si es así, la pregunta es, ¿a dónde debería ir ahora? Primero lo primero, el protagonista debe recuperar el equipaje que dejó antes de entrar a la mazmorra. En un pequeño pueblo, se veían 2 guardias. Stech dice que si él hubiera caminado por allí, seguro que de inmediato lo hubieran atrapado. Piensa en qué debe hacer para entrar. Cerca de él observa una flor, es una llamada valeriana y sabe que le será útil para la ocasión. La toma y le prende fuego para hacer humo con ella, la mete en una bolsa que llevaba encima y le agrega unos polvos para amplificar su efecto. Asevera que aunque lo que elaboró solo se limita para los humanos, sirve como una poderosa pastilla para dormir. Se agacha y abre la bolsa, esparciendo el humo hacia donde estaban los guardias. Estos se voltean a ver el humo, preguntándose qué es. Intentan averiguar de dónde proviene, pero reaccionan al olor y de inmediato caen al suelo inconscientes. El artefacto Memento se asombra por la inteligencia del protagonista. Stech dice que, por supuesto, tiene mucha experiencia en estas cosas, él era un explorador de clase A. Aquí el hombre se percata de una cosa, por todo el pueblo había carteles de él, diciendo que se buscaba vivo o muerto y ofrecían una recompensa. Daban 400 coronas por él y decían que era un ladrón de objetos de valor. Molesto, el prota dice que el miserable de Geralt había puesto carteles de «Se busca» de él, mientras Memento se muere de la risa. Al recuperar sus cosas, Stech cree que está metido en un gran problema. Nunca pensó que difundirían información sobre él de esa manera, ni que pondrían carteles de «Se busca» de la noche a la mañana. Como no sabe hasta dónde llegaron esos datos, no podrá quedarse mucho tiempo en ese pueblo. Mirando el cartel, piensa en rendirse, pero luego cambia de opinión. Si solo lograra usar aquel artefacto correctamente, podría disfrazarse. Sería la forma más rápida de salir del reino. Luego arruga el cartel con su mano y enojado dice que no es su estilo, que no puede olvidar lo que le han hecho. Memento pregunta si lo que desea el protagonista es venganza. Este responde que sí, que cualquiera en su lugar querría lo mismo. El artefacto dice que eso es interesante, si esa es la motivación que tiene el hombre, entonces estará encantado de ayudar. Comenta que el protagonista tiene mucha suerte, ya que él se ha decidido a apoyarlo. Ahora Stech será invencible. El tipo cuestiona esto, ya que Memento solo puede usar 4 habilidades en este momento, y dice que es absurdo. El artefacto explica que devorar maldición básicamente otorga la capacidad de absorber la fuente del mal y las maldiciones sin cesar. Si se da cuenta de esto, la fuerza y las habilidades de Memento dependerán de cuántas maldiciones absorba. Debe pensar detenidamente en lo que significan estas palabras. En los recuerdos de Stech, reflexiona que el artefacto le había dicho que cuanto más maná absorbiera, más fuerte se volvería.
Siempre y cuando lo que devore esté lleno de esta energía, él también se volverá más fuerte. El hombre pregunta si tal vez Memento puede devorar otros artefactos. Observando al tipo, Memento dice que le dará fuerza, pero a cambio el sujeto conocido como Stech Atelier debe ayudarlo a recolectar otros artefactos. Entonces es ahí cuando Memento hará realidad su venganza. Los malos recuerdos de Geralt vuelven a la mente del protagonista todo el sufrimiento que sintió y el miedo. Si lo que dice el artefacto es en serio, pregunta si podrá vencer a ese tipo con sus propias manos. Entre las llamas que lo rodean, el artefacto dice que así es, le entregará todo su poder para que acabe con sus enemigos. Le pide al prota que le deje hacer eso por él. En una ruidosa taberna, un sujeto le pregunta al tabernero Dalton si sabía de alguna buena piel que estuviera a la venta pero que fuera barata. El hombre fornido dice que si el aventurero busca pieles debería revisar los artículos que se venden en el mercado negro. El tipo dice que esos despreciables están elevando los precios por las nubes, no era muy rentable conseguir pieles de allí. Furioso, dice que las pieles más baratas cuestan 500 coronas. Dalton comenta que puede presentarle a un buen explorador si necesita ayuda. Luego, el tabernero se da cuenta de que hay un nuevo cartel de "Se busca", así que le pide un momento para revisarlo. Antes había visto muchos carteles colgados en la pared. Al verlo, queda en silencio con la boca abierta. Ve que la cara de Stech estaba en el cartel y se pregunta qué demonios había hecho el chico. En las afueras del pueblo, un guardia le entrega una tablilla de madera a un viajero, indicándole que nunca debe perderla. Cada vez que el sujeto quiera entrar en la ciudad, tiene que mostrar la tarjeta. Por el contrario, si la pierde, parte de su equipaje puede ser registrado y confiscado a la salida. El viajero agradece al guardia mientras el protagonista observa a la distancia, oculto detrás de un árbol. Stech piensa que en ese pueblo aparentemente también hay un registro en el camino de ingreso. Para él, eso es bueno, ya que indica que debe haber un mercado negro. Memento le pregunta la razón por la cual el protagonista quiere entrar en la ciudad, ya que pensaba que, tras sus palabras, Stech iría directamente al calabozo. El hombre responde que eso no es completamente cierto, pero que hacer primero planes de escape es esencial para ingresar a una mazmorra. Si decide ir con las manos vacías, podría morir. El artefacto, captando la situación, pregunta si él tiene pensado usar un pergamino de teletransporte, como lo hicieron Geralt y Balstock para escapar del subterráneo. El tipo dice que sería una buena opción contar con uno de esos artículos. Son convenientes y hay muchos suministros, pero por esa razón pueden ser utilizados de mala manera, por lo que su comercialización está bajo control. El ente consulta qué es lo que Stech pensaba hacer dado ese caso. El hombre, mientras se agachaba con una sonrisa en el rostro, apartando unos arbustos, dice que no se preocupe, ya que encontró una solución. Observa que, fuera de la ciudad, había una pequeña trampilla por donde infiltrarse, las típicas puertas traseras que usaban los contrabandistas para traficar sus objetos. Stech golpea la puerta de la trampilla y luego dice unas palabras secretas para que lo dejen entrar. El individuo que se encontraba del otro lado escucha sin decir nada. Después de un rato se produce un silencio incómodo, y el tipo le responde al protagonista que el código que había dado era de hace 3 meses atrás. Le pregunta quién es. Tomándose la cara avergonzado, Stech se disculpa con su amigo Dalton por no haberlo visitado en mucho tiempo. El individuo se asombra al escuchar la voz del protagonista, sale a verlo y, feliz, abraza a Stech. Muy alegre, el tabernero dice que no lo había visto en mucho tiempo. El protagonista le ruega a Dalton que por favor lo suelte, ya que lo estaba aplastando con sus enormes brazos y no lo dejaba respirar. Dalton le dice a Stech que tiene que memorizarse las palabras secretas, porque si él no hubiera estado allí, que habría sido del protagonista. El chico, ya más relajado de que Dalton lo soltara, dice que está bien, pero que gracias a él podrá sobrevivir. Stech tenía tanta urgencia que no podía pensar en otra forma. El tabernero lanza una carcajada, comentando que no era la gran cosa. El protagonista siempre pasaba por la puerta principal, así que dedujo que si el chico pasaba por la puerta trasera, algún problema debía tener. Dalton expresa que igual es un placer verlo. Más tarde, lleva a Stech a su taberna y le pregunta si quiere un trago de bienvenida, a lo que el hombre responde que más tarde. Stech consulta si puede usar un asiento y Dalton dice que por supuesto. Aquí el tabernero comenta en qué problema se había metido Stech, ya que tenía un cartel de "Se busca", le pregunta a quién le había robado.
El protagonista, mientras abre su bolsa para dejar caer sus objetos en la mesa, dice que los rumores seguros son rápidos. Lamentablemente se vio involucrado en una situación, pero que no era la gran cosa. Con sus manos frente a la mesa, comienza a ofrecer todo lo que tenía a los presentes. Indicó que tenía a la venta una garra potenciadora del gran lobo y cueros de alta calidad. Debían aprovechar para conseguir estos artículos, ya que pronto se acabarían las existencias. Después, Stech se sienta mientras un grupo de personas observa sus artículos y le pregunta a Dalton cuánto costaban los pergaminos en estos días. El sujeto responde que, si los compra de allí, serían 600 coronas. Stech consulta si el tabernero le puede facilitar algo de dinero, ya que, si sigue vendiendo así, le llevará un año comprar las cosas que necesitaba. Dalton, cruzado de brazos y muriéndose de la risa, responde que no quiere. El protagonista pone cara de meme, y el tabernero, disfrutando su cara graciosa, le dice que está bien, que cuanto realmente necesita. Mientras unos sujetos le pagan por su mercancía, Stech mira a Dalton y le comenta que necesita al menos lo suficiente para comprar 4 pergaminos. En 2 días le devolvería el dinero que le preste. El tabernero dice que no hay nada que pueda prestarle, pero primero escuchará lo que tiene que decir. Pregunta qué es lo que el protagonista hurtó para estar en la posición en la que se encuentra. Como la recompensa por Stech es de 400 coronas, fácilmente podría pagarla y cancelar el aviso de se busca. Agotado y ligeramente molesto, el chico dice que el hijo inmaduro del señor provincial se comporta como un miserable, así que trata de darle una lección. Pregunta si, en caso de que pudiera cancelar el cartel, el tabernero cree que él renunciaría a su orgullo fácilmente. Dalton expresa que, aunque no parezca prudente, a carcajada limpia dice que el que puso el cartel hirió el orgullo de Stech al ofrecer una recompensa tan baja por él. Para sacarlo de aprietos, explica que hay un tipo por allí que sabe de pergaminos, así que el protagonista podría conseguirlos a un precio económico. Sacando una pluma y un papel, Dalton dice que si hay algo más que el chico necesite, y si tiene intenciones de conseguir nuevo equipo, podría preguntarle a Clyde. El pago puede hacerse a nombre del tabernero. Stech dice que gracias y que por ahora solo le traiga algo de comer. Luego observa a un tipo que está durmiendo en una mesa. Lo golpea fuertemente pronunciando el nombre de Clyde. Era un enano que, al despertarse, comenta quién es el idiota que está tratando de iniciar una pelea con él. El protagonista se aleja un poco, percibiendo un fuerte olor a alcohol, y le consulta al enano qué le había pasado, porque estaba borracho a plena luz del día. El hombre, entre eructos y apoyándose en la mesa, comienza a sollozar, diciendo que, incluso ofreciendo sus artículos más baratos, nadie le quiere comprar. En la mesa se ve una gran cantidad de equipamiento diverso, desde espadas y guanteletes hasta pistolas. Stech reflexiona sin decir nada, mientras el enano sigue hablando, mencionando que eso le sucede porque tal vez tenga muchas cosas que no han sido probadas. Stech, sintiendo un poco de pena por el hombre, le gustaría seguir investigando el equipamiento, pero antes de esto, consulta cuál de todo el armamento en la mesa, el enano considera que tiene más confianza. Clyde, asombrado y con los ojos abiertos, pregunta si realmente el chico le va a comprar algo. El protagonista dice que sí, pero aclara que si es algo caro, no lo comprará. Stech, mientras verifica una pistola, expresa que, dado que está comprando los artículos más baratos, Clyde debería considerarlo como alguien que está haciendo una prueba de sus objetos. Como Stech necesita ir a una mazmorra, necesitará armas que sean útiles para los calabozos, así que le pide al enano que seleccione una en la cual confíe para el protagonista. Clyde cambia su semblante, mostrándose claramente apasionado por su trabajo, y asevera que las armas solo pueden ser efectivas si son herramientas que se adapten a su usuario. Dado que el protagonista está en buena forma física y tiene algunos músculos, le presenta un arma. Era una especie de martillo, y Stech queda maravillado al ver la calidad del producto. Memento se burla diciendo que es una ridiculez. ¿Acaso el chico cree que podrá balancear correctamente esa arma dentro de una mazmorra, donde la mayoría de los pasillos son estrechos? Stech comenta que es cierto y luego grita rápidamente al artefacto para que no saliera de la nada sin su permiso, ya que podrían verlo. El ente responde que no haga un escándalo, ya que nadie más puede verlo ni sentir su presencia, solo el protagonista. Memento habla con Stech mientras observa a Clyde hablar sobre sus armas, y asegura que, aunque el enano no parece tener habilidades mágicas, las armas que posee son magníficas. El chico cree que hoy el artefacto está muy parlanchín y pregunta si sabe cómo funciona el martillo. Memento Morten manifiesta que, siendo un artefacto,
está familiarizado con esos objetos y también puede sentir su estructura. Si la decisión de elegir uno fuera por parte de él, preferiría la espada que estaba en el extremo derecho. Stech la agarra y consulta si le será útil. El artefacto opina que, siempre y cuando se use correctamente, el protagonista ni siquiera necesitará echarle un vistazo a las otras armas. Tras analizar el arma, Stech se da cuenta de que la espada no está para nada mal, no importa cuánto tiempo la mire, le parece un objeto asombroso. Para terminar la charla, lo último que dice Memento es: cree en mis palabras. Cambiando de escena, en las ruinas de una mazmorra, Stech está luchando con múltiples criaturas. Los monstruos se abalanzaban interminablemente contra él, y Stech se preguntaba por qué había tantas bestias. Patea a un monstruo en el estómago, lanzándolo por un hoyo, y desde ese mismo hoyo, muchos ojos lo acechaban. El protagonista apunta a Memento en la ubicación y le ordena que dispare la bala de aire comprimido. El potente proyectil sale impulsado desde el brazo izquierdo de Stech, empujándolo hacia atrás. La energía expulsada pone en aprietos al hombre por un momento, pero valió la pena, ya que aniquiló a todos los monstruos con un solo ataque. Memento aprovechó y activó la habilidad de devorar maldiciones para consumir el maná de las criaturas. Al ver el anillo, Stech comenta que el exceso de energía estaba siendo útil para el crecimiento del artefacto. Inclinando su mano derecha para agarrar un pico, lo pone cerca de su hombro y manifiesta que es hora de recoger todos los minerales que están alrededor. Al picar los materiales del calabozo, se dice a sí mismo si podrá tomar todo lo que está viendo, ya que a cada paso que da, hay trampas. Supone que estas también le serán útil si las desmantela y usa sus partes. Tras sus balbuceos divisa un ruido desde el fondo de la cueva, lo cual lo sorprende. Voltea su cabeza para ver el lugar de donde provenía el sonido y le pide a Memento que alumbre hacia ese lado. El artículo le hace caso y tras que el chico ve lo que hay, dice que si le siguen pasando cosas se volverá loco. Stech observa que el origen de los ruidos es un gran monstruo conocido como lagarto de los minerales. Esta criatura se percata de la presencia del protagonista, tras lo cual agresivamente le ruge. Estremeciéndose al ver a la bestia, el hombre dice que está bien, con tanto mineral alrededor, sería extraño si no hubiera algún lagarto mineral. El monstruo salvaje no le da tiempo al protagonista, salta ferozmente y desde la boca le escupe un líquido de color anaranjado con un efecto similar al ácido. Este líquido cae sobre el hombro izquierdo del protagonista y parte de su cara. Stech grita de dolor mientras cierra los ojos. Memento le dice al chico que se controle y se calme. El artefacto procede a activar su habilidad de recuperación automática, que restablece la estamina y sana las lesiones. Agrega que, aunque Stech ahora tenga la capacidad de revivir, no significa que deba ser imprudente y permitir que lo lastimen de esa manera. Al recuperarse, el protagonista piensa que otra vez se había encontrado con una plaga molesta. Analiza las cualidades de los lagartos de los minerales, reflexionando que suelen usar su aliento ácido para comer minerales. Al hacer esto, fortalecen su cuerpo, por lo que un ataque normal ni siquiera sería capaz de dejarle un rasguño. El combate prosigue, y tras varias evasiones, el protagonista piensa que solo le queda una cosa por hacer, apunta el anillo hacia la criatura para realizar su ataque con la bala de aire comprimido, pero Memento le expresa que debe detenerse. Tras seguir esquivando el aliento ácido del lagarto mineral, el artefacto explica que en ese momento están demasiado adentro del calabozo. Si usa la bala de aire en un espacio cerrado como este, podría causar un colapso, dejándolo atrapado. Por lo tanto, comenta que esta situación es perfecta. Stech, mientras retrocede, le pregunta al artefacto por qué cree que esto es bueno. Memento sostiene que es una excelente oportunidad para probar el arma que había hecho el enano Clyde. El protagonista consulta si de verdad el artefacto cree que es el momento adecuado para usar dicha arma y si está seguro de lo que dice. Memento Mortem pregunta si acaso el hombre tenía otros planes e interroga al protagonista si tenía la intención de guardar el arma hasta que lucharan contra el guardián de la mazmorra. El monstruo frente a ellos es una criatura sólida de tamaño mediano, el sujeto de prueba perfecto para verificar el poder del equipamiento. Stech, sin tener otra mejor opción, opta por sacar la espada y un artículo en forma de botella con un líquido en su interior. Inserta el líquido en la espada, y mientras la blande, se propulsa para atacar al lagarto. El hombre salta al mismo tiempo que la bestia. En plena marcha, el monstruo intenta desgarrarlo con sus garras, pero Stech se agacha. La criatura se da cuenta de que el tipo esquivó el ataque y trata de reincorporarse, pero se percata de que el sujeto no está por ningún lado.
El protagonista había saltado por los aires rápida y eficazmente, proyectando su ataque directamente hacia la cabeza del lagarto. La criatura se da cuenta justo cuando Stitch hace chocar el arma contra la acorazada cabeza del monstruo. Estremeciéndose por la dureza, antes de que el monstruo pueda atraparlo entre sus garras, y por órdenes de Memento, Stitch aprieta el gatillo de la espada. La espada se impulsa con fuerza hacia abajo, traspasando y dañando el cráneo del lagarto mineral. La bestia cae al suelo mientras Stitch salta desde la cabeza de este al suelo. El protagonista se agarra el hombro, ligeramente afectado por el impacto, y expresa que pensaba que su ataque le destrozaría la cabeza a la bestia. Verifica que la criatura esté muerta y activa la habilidad de Devorar Maldición para absorber su maná. Mientras Memento se encontraba restableciendo la energía, Stitch ojeaba su bolsa y comentaba que, aunque los había obtenido gratis, pensaba que los objetos que tenía eran un desperdicio. Ve varios frascos azules, los mismos que él había puesto en su arma. Contenían gas y se consideraban artículos raros. Solo le quedaban 4 más, por lo que debía usarlos con prudencia. Igualmente, el enano Clyde los había construido para ser bastante duraderos. Stitch reflexionaba sobre qué sucedería si estos se rompieran. En ese momento, Memento interrumpe los pensamientos del protagonista expresando que algo andaba mal. El joven se da media vuelta, consultando qué pasaba. Mientras Memento come, dice que todavía no puede precisar una respuesta, pero siente que algo no está bien. El hombre cuestiona cómo debería tomarse eso, pero Memento continúa expresando que el protagonista debe tener cuidado y no bajar la guardia. Incrédulo, Stitch dice que de acuerdo, pero inmediatamente se escucha un rugido. Es otro lagarto de mineral que, sin aviso ni demora, se abalanza para atacarlo. Sin tener un descanso, el chico vuelve a blandir su espada, declarando que no puede estar desperdiciando todos sus cilindros ahora. Maldice su suerte, pensando que debe guardar algo para el guardián de la mazmorra. Si el jefe del calabozo es igual al tarrasco con forma de león, será una batalla complicada, ya que estará solo esta vez. La voraz criatura trata de destrozar al protagonista, quien, por suerte, alcanza a evitar la agresión. Stitch se da cuenta de que, con la ofensiva del monstruo, este ha quedado expuesto, por lo que decide aprovechar la abertura. Apunta su arma hacia el cuello de la bestia e impulsa su ataque, pero el lagarto prevé el asalto y contrarresta al protagonista. Stitch reacciona bloqueando a duras penas al monstruo, lo cual lo hace retroceder varios metros hacia atrás. Con un momentáneo dolor, Stitch opina que esta bestia tiene más experiencia que la anterior. El imponente lagarto se levanta con una mirada amenazante frente al hombre. Stitch asegura que su mayor obstáculo será la cola del monstruo. Si tuviera que compararlo con el tarrasco de antes, opina que el nivel de amenaza de este lagarto ni siquiera se acerca al del otro. Simplemente no es más que un lagarto gigante. Stitch vuelve a impulsarse con valentía e intenta cortar a la bestia. Esta bloquea la ofensiva con su brazo izquierdo. El golpe del arma al hacer contacto con la gruesa piel del lagarto hace que salgan chispas, lo que preocupa a Stitch por tal resistencia. El monstruo, imparable tras su defensiva, lanza un coletazo que impacta en el centro del cuerpo del protagonista, empujándolo varios metros hacia atrás hasta que queda tirado cerca de una pared. Memento le manifiesta al chico que no sea tan impulsivo, ya le había dicho que debía tener cuidado. El artefacto detectaba que la criatura tenía algo extraño. Stitch, tomándose el hombro derecho, sostiene que él también notaba algo raro. Incluso él podía ver la fuerza de la bestia. Aún así, mientras sea un organismo vivo, debe tener algún tipo de debilidad. Tras estas palabras, sin darle un respiro al protagonista, las garras del lagarto se acercan a la cara del chico, empujándolo violentamente contra el suelo. Stitch se queja por el dolor, y Memento se preocupa por él, gritando que incluso los duendes, que son bebés, no se desconcentran en medio de una batalla. Nunca debe bajar la guardia mientras esté combatiendo. El hombre le responde al artefacto si no está siendo demasiado duro con él, además de que todo eso era parte de su plan. Stitch le menciona a Memento si sabía lo que ocurre cuando junta el polvo flameante de su mano izquierda con el poder de la luciérnaga que sostiene en su mano derecha. Observando fijamente al lagarto, combina los objetos anunciando que todo tiene una debilidad. La mezcla produce una reacción en forma de una intensa luz, que ciega y aturde al monstruo, haciéndolo rugir. Luego, entre el radiante brillo, una espada se introduce entre las fauces de la bestia. Stitch, enfocado, medita que su plan ha funcionado. Desde ahora, atacará desde adentro para ganar. Un mensaje de advertencia aparece: se ha detectado una actividad celular irregular.
El 95% del cuerpo se ve afectado. Memento se desconcierta, y tras ver que el protagonista está arriba del monstruo atacándolo, empieza a llamarlo por su nombre reiteradamente. Repentinamente, se produce una gran explosión y el artefacto grita el nombre de Stech. El cuerpo del hombre se hallaba en el suelo, quejándose por el daño. Memento estaba usando su habilidad de recuperación por todo el cuerpo del protagonista. Stech se sienta en el suelo mientras el artefacto le comenta que espere a que termine de sanarlo. El tipo se queja con el ente de por qué no le advirtió lo que haría el lagarto antes de realizar su ataque. A la distancia se ve un pequeño cráter en el suelo, producto de la explosión de la criatura. No se ve ningún rastro de ella. Aturdido, Stech se pregunta qué había sucedido y Memento asegura que el cuerpo del lagarto mineral había sido modificado mágicamente. El chico consulta qué significa eso, a lo que el artefacto responde que significa que hay alguien en la mazmorra que posee dicha capacidad, seguidamente ese ser es quien modificó a dicho monstruo. Memento dice que no sabe exactamente cómo lo hicieron. Con nerviosismo, Stech consulta si, desde ahora, cada criatura con la que luche tiene la posibilidad de explotar. El artefacto dice que tal vez sí o tal vez no, pero pregunta si está asustado. Stech, sin titubear y sin una pizca de miedo, responde con seguridad que no, y que ahora está entrando en calor. El tipo toca el suelo y su mano empieza a brillar. Activa su habilidad de detección, lo que hace que múltiples raíces inunden el terreno. Luego se pone de pie, curioso, ya que no lograba detectar nada con su habilidad de instinto animal. Tras caminar un poco junto con Memento, ven los huesos de un aventurero. A la vista de este se podían ver minerales, por lo que claramente tanto el protagonista como el artefacto se dan cuenta de que era un monstruo. Normalmente, las criaturas no reaccionan a menos que uno se acerque a ellas, y como la criatura estaba petrificada, de seguro había estado un largo tiempo allí. Memento opina que es posible que ese monstruo explote si Stech lo toca, así que lo mejor sería ignorarlo y pasar de él. El tipo responde con, está bien, capitán, a su orden. Inesperadamente, una energía sale desde el esqueleto. Stech se da cuenta y, al voltearse, ve que el cadáver se estaba sobrecargando de poder. Memento de inmediato le grita a Stech que corra y una explosión aún más ostentosa que la anterior sale a relucir. Stech sale volando por los aires debido al gran estallido, numerosos y enormes fragmentos de rocas vuelan y caen por todos lados. El protagonista intenta tener cuidado de que ninguno de estos lo golpee, y tras llegar al suelo, se pregunta qué demonios está pasando. Se cuestiona qué se supone que va a hacer si todo lo que ve explota incluso sin tocarlos. El artefacto le pide al chico que se calle un momento, a lo que el joven, levantando la mirada, queda pasmado. Había llegado a un lugar más profundo de la mazmorra, donde había una concentración mayor de minerales raros. Eran tan resplandecientes que cualquiera que estuviera allí quedaría aturdido. Brillantes entre colores azules y morados, Stech cree que si los consiguiera todos perfectamente podría vivir el resto de su vida de ellos. Intenta tomar uno de los cristales de la pared, pero este irradia una intensa energía eléctrica, haciendo que el hombre aleje su mano. Memento Mortem, tras analizarlo, cree que ya sabe qué es lo que le ha estado molestando todo este tiempo. Stech consulta cuál es la causa y el artefacto responde que es posible que el protagonista no pueda sentirlo, pero hay un maná extraño que ha estado llenando el calabozo. A medida que se adentran más en la mazmorra, la concentración de energía se hace cada vez más fuerte. Incluso para Memento, esto ya comienza a molestarlo. Primero se encontraron con los lagartos minerales, después el esqueleto. Cuanto más lejos entraban en la mazmorra, más de estos tipos de monstruos aparecían. Cada vez estos son más sensibles y explosivos. Stech pregunta si esta inestabilidad fue causada por el extraño maná, y Memento afirma que sí. Al mirar la reacción, no solo las criaturas han sido afectadas, sino que todos los objetos del calabozo están siendo influenciados. El protagonista opina que, de ser así, lo que Memento quiere decir es que el lugar completo podría considerarse como un campo minado. Memento dice que sí y quiere agregar algo más, además de malas noticias. Stech consulta sobre qué noticias, qué otra cosa podría empeorar la situación. El ente expresa que, debido a la altísima concentración de maná, los hechizos de recuperación de bajo nivel están siendo bloqueados. Stech no se había dado cuenta de esto y nota que sus manos, a pesar de haber sido curadas por Memento, no se han recuperado como lo hacían normalmente. El ente comenta que es solo una suposición debido a los hechos, el pergamino que porta Stech es seguro que tampoco funcione aquí abajo.
La concentración de maná interferirá con la capacidad del pergamino para encontrar un lugar seguro. En el peor de los casos, el protagonista podría ser teletransportado a un montón de rocas. Stech se preocupa, ya que en caso de emergencia no podrá escapar. La dificultad de su aventura sorpresivamente ha subido a un nuevo nivel. El artefacto asevera que, aunque no es imposible y no está seguro de quién sea el que está produciendo este fenómeno, si Stech derrota a la cosa que está emitiendo la energía, podrá escapar. Caminando sin más opción, el chico opina que eso significa que todavía tiene que seguir avanzando, y supone que debería alegrarse de que sus posibilidades de sobrevivir no sean nulas. Más tarde, después de haber caminado durante un tiempo, Stech se detiene por algo que ha visto. Mira hacia arriba con curiosidad, diciendo que no pudo encontrar a quien estaba emitiendo todo ese maná, sin embargo, ya ha encontrado algo. Tras observar una gran y sólida puerta, opina que si no vio nada antes, debe significar que esa cosa que está generando tanta energía probablemente esté detrás de aquella sala. Pone su mano frente a la puerta para abrirla, ya que no sirve de nada preocuparse por eso ahora. Dentro ve un gigantesco ser, compuesto de rocas y maná. Asombrado, se pregunta qué diablos está viendo. Memento lo saca de sus dudas comentando que es un genio. Stech, con la boca abierta, expresa que porque un espíritu de esas características está aquí abajo. El artefacto comenta que si mira al centro de donde está el genio, le parecerá que hay algo extraño. Eso que Stech mira es un artefacto. Congelado y sin palabras, el hombre observa. Memento Morten cuenta que los espíritus se forman cuando el maná y la energía negativa chocan. Estos existen solo para destruir su entorno y no tienen conciencia. Están más cerca de ser un desastre natural que una forma de vida. Y hay un artefacto en el centro de ese espíritu. Todo el parloteo es interrumpido por el espíritu con forma de golem, que ataca al protagonista con un grotesco puñetazo. Stech tiene que saltar apresuradamente para no ser convertido en papilla. Memento manifiesta que el guardián de la mazmorra es el problema. El monstruo se fusionó con el artefacto y ha estado esparciendo el maná por todo el calabozo. Por eso las cosas y las criaturas se han convertido en bombas. Embistiendo, el protagonista anuncia que la respuesta es simple, lo que debe hacer es darle una paliza al guardián antes de marcharse. Mientras el espíritu guardián lanza múltiples ataques con grandes rocas imbuidas de maná, Stech se mueve velozmente con espada en mano. El hombre no se detiene, abriéndose paso por la agresión, y observa cómo los enormes proyectiles que van hacia él comienzan a brillar y destellar electricidad. Stech, concentrado al 100%, dice que no puede ser, otra vez está en una situación complicada. Desesperadamente, realiza un bloqueo para mitigar el daño de la explosión que se produce frente a él. Memento grita que Stech debe tener cuidado, en esta parte de la mazmorra hay una mayor concentración de maná. La interferencia está haciendo que el guardián sea aún más poderoso. Mientras el protagonista escucha las palabras del artefacto en aprietos, Memento declara que a este paso, todo lo que posea el protagonista explotará, tanto su espada como su cuerpo reventarán. El golem frenético entierra sus brazos en el suelo, y en el centro de su núcleo comienza a brillar una intensa luz. Stech, pasmado, observa esta acción y comenta que esto es un poco demasiado. El espíritu guardián está cargando una abismal cantidad de energía. Memento Mortem le dice, Stech, si quieres sobrevivir, debes correr inmediatamente. La energía había terminado de condensarse, el artefacto le dice al chico que no había tiempo para dudar, debía evitar el ataque. La criatura dispara un cañón de luz que va destruyendo todo a su paso, el terreno se deforma y el resto de rocas se va evaporando. Stech logra por suerte cubrirse, pero no, sin haber recibido una cierta cantidad de daño. Estuvo a milímetros de perder su brazo izquierdo. Tras los quejidos de dolor se da cuenta que el espíritu se había sobrecargado tras el ataque. Si no arremetía ahora, quizás después no tendría otra posibilidad, por lo que sin mucho que pensar, toma el mango de la espada y sale disparado hacia el frente del golem, corriendo sin descanso. Aunque el espíritu estuviera formado completamente por rocas, también poseía puntos vulnerables en sus articulaciones. El chico decide atacar esos puntos, con la esperanza de debilitarlo, golpeando una de estas rocas que inmediatamente sale volando por los aires. Sin embargo, observa algo que lo deja inquieto. Ve que esta roca se detiene a mitad de camino, para luego regresar e impactar de lleno en la cara del protagonista. El golpe lo hace retroceder, cayendo bruscamente al suelo, mientras que la piedra vuelve a recomponerse en el cuerpo de la criatura.
Las lesiones producidas por la contraofensiva del espíritu eran significativas. Stage, encorvado, intentaba sostenerse a duras penas apoyándose en su rodilla. Como su asalto no tuvo éxito, se encontró en un dilema. No tenía otro plan mejor para hacerle daño al monstruo. Memento Mortem sugirió que apuntara al artefacto ubicado en su núcleo, ya que estos se habían fusionado por completo. Si se acercaban lo suficiente como para que Memento pudiera usar su habilidad de devorar maldiciones en el núcleo, este perdería todo su poder. Para el hombre, sonaba más fácil decirlo que hacerlo. Todo este tiempo se había limitado a evitar el combate cuerpo a cuerpo tanto como fuera posible, pero ahora se estaba quedando sin opciones. Le quedaba solo una cosa por intentar. Apuntó el artefacto a la criatura, que a su vez volvía a cargar energía para disparar rápidamente su poderoso ataque. La bala de aire comprimido chocó con el potente cañonazo, con la esperanza de poder atravesarlo. Lamentablemente, el ataque era demasiado fuerte, así que Stage se vio obligado a repeler la agresión. La repulsión hizo que la energía se dispersara violentamente por el calabozo. A duras penas, el protagonista logró agacharse. Si uno de estos rayos lo tocaba, estaría en graves problemas. Pero eso era lo de menos, ya que al mirar hacia arriba vio que una colosal roca iba a aplastarlo. Reaccionó en el momento preciso, logrando saltar hacia atrás. Si se hubiera demorado unos segundos, no viviría para contarlo. De igual manera, no había tiempo para pensar, tenía que aprovechar cada momento tras cada ataque del golem, ya que la sobrecarga no le permitía lanzar ataques continuos. Acomete nuevamente con espada en mano. Si los ataques cuerpo a cuerpo y los a distancia no funcionaban, iría directamente por el núcleo del espíritu. Lo que no esperaba era que la criatura bloqueara este ataque cubriéndose con las rocas de su propio cuerpo. La espada rebotó en la dura coraza, pero Stage estaba decidido a no rendirse. Aunque no pudiera llegar al núcleo, se encontraba lo suficientemente cerca como para usar el gatillo y activar el gas de la espada. Utiliza el estallido, expulsando una ráfaga de aire, haciendo todo lo posible para que la espada atravesara el núcleo del espíritu. Sin embargo, la coraza era extremadamente dura para que el arma penetrara por completo. Maldice su suerte, sin percatarse de que la criatura iba a golpearlo con uno de sus brazos. El chico sale volando súbitamente, cayendo al suelo mientras la sangre brotaba de su boca. Cada ataque que recibía iba deteriorando su estado. Se sentía frustrado de que la última bala de aire comprimido no hubiera servido. Él mismo reconocía que esta habilidad era poderosa, por lo que no comprendía por qué la criatura ni siquiera había recibido daño. El artefacto le recuerda que le había dicho que las habilidades mágicas dentro del calabozo no funcionaban correctamente debido a la interferencia del maná. El protagonista no lo recordaba, la batalla lo había distraído completamente de todo lo demás. Aprovecha para retirar las botellas de gas que habían sido utilizadas en el anterior asalto. Nota que el espíritu no le iba a dar descanso, pues múltiples rocas cargadas de maná se dirigían hacia su posición. Blande la espada y la utiliza como escudo para resistir los impactos, mientras aquellos que no le dan chocan con el terreno. La criatura no detiene su ataque y sigue lanzando energía desenfrenadamente hasta que llega a su límite. El chico apenas puede sostenerse y mantenerse consciente. Memento trata de confirmar si está bien, pero Stage sigue quejándose de que está tratando de romper una piedra con un huevo. De forma inesperada, Memento le pide que reaccione rápido, ya que el monstruo iba a aplastarlo con el lanzamiento de una enorme roca. Entre balbuceos, Stage llega a la determinación de que, si no puede superar este desafío, no será capaz de vengarse. Esquiva y retoma la acción, autoconvenciéndose para darse ánimos a seguir adelante. Todos sus ataques hasta ahora han sido ineficaces, pero el arma del enano Clyde fue la única que logró impactar al monstruo. Si continúa apuntando al núcleo de este, con el tiempo desgastará sus defensas. Será difícil, pero no imposible. Mientras corre, coloca en la espada otra botella de gas para realizar estallidos con el arma. Ve que el golem ha lanzado un golpe poderoso, maldiciendo, utiliza la espada para repelerlo. Se produce otra onda expansiva tras gastar una de las botellas. El brazo del espíritu retrocede y Stage, de inmediato y sin perder tiempo, cambia otro de los cilindros. Es el último que le queda, así que si no acierta ese ataque final, estará acabado. Tiene que apuntar nuevamente al mismo lugar de antes. Pasma al darse cuenta de que el monstruo está realizando algo extraño que no había hecho anteriormente. Está girando, y debido al movimiento, grandes fragmentos de rocas rodean su cuerpo. Stage, estupefacto, no se imaginaba que con ese enorme cuerpo, la criatura estuviera tratando de girar.
Memento le grita para que no se quede parado y se aleje de allí, pero ya es tarde. El chico intenta usar su instinto animal justo cuando el brazo del golem lo impacta, causándole un daño considerable. El suelo se parte, lanzando las rocas por los aires, mientras Stech está al borde de la extenuación, severamente herido. Memento pregunta si está bien y si puede seguir combatiendo. No es el mejor momento para decir esto, pero su cuerpo también ha estado reaccionando al maná del calabozo. Está empezando a mutar, al llegar al límite, sufrirá lo mismo que las criaturas anteriores que derrotó, su cuerpo explotará. Le pregunta al artefacto cuánto tiempo le queda, y este responde que, como máximo, unos 3 minutos, aunque podría ser solo uno dependiendo del estado en que se encuentre su cuerpo. Stech, con valor y determinación, se levanta del suelo, anunciando que es hora de dar el golpe final. Con su cuerpo y su arma al borde del colapso por el próximo ataque, Stech sabe que tiene entre 1 y 2 minutos para acabar con el guardián de la mazmorra. Observa a la criatura, viendo su núcleo expuesto y resplandeciente. Sin vacilar, el chico salta blandiendo su espada. Memento Mortem, el artefacto, le pregunta si acaso planea suicidarse. Tras golpear al golem, el protagonista responde que por supuesto que no, esa idea nunca pasó por su mente. El golpe hace que la criatura gire y repela al joven, pero el prota se encorva, aprovechando el impulso para apuntar el artefacto hacia el monstruo. Con determinación, pronuncia las palabras bala de aire. La ráfaga de viento que se desata eleva al protagonista hacia el cielo. La criatura se desconcierta al no saber qué planea Stech. Sonriendo, piensa que no importa que tan rápido gire el golem, si ataca desde arriba, será un blanco fácil. Acomete desde el aire y clava su espada en el monstruo. Inmediatamente, la criatura se protege con su coraza de rocas, deteniendo su giro para enfocarse en defenderse. El ataque había sido perfecto, la espada se había hundido hasta la mitad, lo suficiente para ser efectivo. Con ambas manos en el mango de la espada, Stech acciona el botón y desata una potente ráfaga de aire. Sin embargo, maldice al ver que la espada apenas se ha movido. Una gran cantidad de rocas rodea al protagonista y está a punto de ser lanzada hacia él. Memento Mortem le grita que se mueva si no quiere ser aplastado. El chico no hace más que quejarse y maldecir. Había pasado por tantas dificultades para completar esa mazmorra, y se pregunta si realmente moriría allí hoy. Abre los ojos, negándose a caer en combate, y toma uno de los cristales de la cueva. Con determinación, dice que lo intentará de nuevo. Con ambas manos, toma el cristal y se prepara para destruir el núcleo del golem. Memento Mortem le grita que se apresure, ya que no le queda tiempo. Stech le dice a la criatura que se vaya al demonio, y al instante, el cristal hace contacto con el núcleo, generando una gran explosión. Grandes trozos de rocas caen, destrozando el suelo, mientras una nube de humo se eleva. El protagonista, severamente dañado y quemado, sigue consciente. Al abrir los ojos, se da cuenta de que finalmente había roto la coraza protectora del guardián espiritual. Con esfuerzo, alza su mano hacia el núcleo y activa la habilidad Devorar Maldición de Memento. Inmediatamente, un torbellino de energía se concentra en el centro de la criatura, absorbiendo todo el poder y el maná, dirigiéndolo hacia el artefacto y el protagonista. Finalmente, el fatídico combate había terminado. Ahora Stech por fin decide que es momento de abandonar la mazmorra. Fuera del calabozo, Stech se encontraba tendido en el suelo, totalmente exhausto. La espada que el enano Clyde le había entregado estaba completamente destruida. A pesar de ello, el joven se sentía inmensamente feliz. Sus manos, completamente recuperadas, y su cuerpo, que ya se sentía mejor, indicaban que la mutación que lo afectaba se había detenido. Sentado en el suelo, revisa que todas sus extremidades estén intactas, aunque su ropa había sufrido considerablemente. Decide abrir su ventana de sistema para comprobar su estado. Se da cuenta de que sus habilidades habían subido de nivel, pasando de nivel 6 a nivel 7, y Devorar Maldición de nivel 2 a nivel 4. Esto le sorprende, ya que esperaba que algunas habilidades subieran de nivel, pero no estaba seguro de que Devorar Maldición también pudiera hacerlo. Además, encuentra impresionante que su instinto animal alcanzara un mayor poder, pues pensaba que ya estaba al máximo. Igual le parece extraño que Memento no haya dicho nada en todo este tiempo. Se pregunta si estará bien o si acaso estará durmiendo. Sorpresivamente, la ventana del sistema empieza a emitir un ruido extraño. Información nueva se refleja en la pantalla. El límite de maná del artefacto llamado Memento Mortem ha aumentado de 100 a 150.
La habilidad bala de aire ha evolucionado a estallido de aire, y se han añadido 2 nuevas habilidades, incluyendo una llamada viento cruzado. Stech, un poco nervioso, se pregunta si Memento Mortem había absorbido algunas habilidades del golem. Le extraña la cantidad de ventanas emergentes que siguen apareciendo. Los mensajes del sistema indican que actualmente está en proceso de desbloqueo de habilidades ocultas del artefacto Memento Mortem. Todas las habilidades se irán desbloqueando después de cumplir ciertos requisitos. Una ventana muestra la cantidad de artefactos que han sido absorbidos, indicando que actualmente solo ha sido uno. El maná total almacenado es de 8305. Para finalizar, aparece otra pantalla con diversas habilidades bloqueadas, algunas con nombres como Aura de Maldición, Sincro, Avatar, y muchas más. Stech se pregunta cómo logrará obtener la información para desbloquearlas. Si Memento estuviera despierto, le habría explicado algunos detalles. Posiblemente el artefacto se encuentra dormido porque se está actualizando. Lo observa, pero no está seguro de si esto es lo que realmente está sucediendo. Para sí mismo, piensa que es genial que el anillo pueda usar los artefactos absorbidos y el maná para mejorarse. Mientras observa la pantalla, reflexiona que por ahora solo tiene 2 opciones para elegir. Ninguna de estas opciones le agrada por sus nombres, pero si tuviera que elegir una, pensaría en cuál le sería más útil en el futuro. No se indica cuál es la habilidad que Stech escogió, por lo que es muy probable que mucho más adelante, cuando esté en algún tipo de problema o situación que lo requiera, haga uso de ella o de más información. Al otro día, en la herrería del enano, el protagonista llega con una solicitud. Clyde, el enano, pregunta qué ha pasado, y Stech comenta que necesita una reparación para su arma. Al mostrarla, revela que la espada se había hecho pedazos. Con pesar, Stech se toma la cabeza y se inclina, explicando que no la había destruido a propósito. El arma le había salvado la vida un par de veces. Clyde escucha todas estas palabras en silencio, pero luego pone su mano en la cara y se larga a llorar. Estas lágrimas no eran de tristeza, sino de felicidad, porque por fin alguien había valorado el equipamiento que él había creado. Clyde expresa que no hay problema, que puede arreglar la espada y hacerla mucho más fuerte y duradera. El protagonista se siente feliz de saber que el enano no estaba molesto y le reparará el arma, por lo que le ofrece todo su apoyo en lo que respecta a la creación de equipamiento. Stech coloca todo su botín en la mesa y explica lo que ha obtenido dentro de la mazmorra. Había muchas cosas interesantes de los monstruos y también partes de trampas antiguas. Además, agrega que ha traído su depósito y suelta una gran bolsa con monedas de oro, aproximadamente 3000 coronas. El protagonista le pregunta a Clyde si puede conseguir cilindros extras. Clyde lo mira completamente aturdido al ver semejante cantidad de oro. Adelantándose, Stech se despide y decide marcharse. Al anochecer, en el bar de Dalton. El tabernero le da la bienvenida a Stech, diciéndole que ha llegado tarde. El joven le pregunta si no está enojado con él por haber destruido su mazmorra principal. Dalton lo ignora y le dice que las ofertas del mercado negro ya estaban llegando y consulta si está interesado en alguna. Stech dice que, por esta vez, pasará, ya que está cansado y quiere dormir un poco. El tabernero dice que está bien, pero que si llega a necesitar algo, por favor, le avise. Luego, el tabernero no puede creer que el protagonista haya logrado destruir la mazmorra él solo. Ya en su habitación, Stech se deja caer sobre la cama, pero se siente un poco extrañado de que el artefacto no haya dicho nada ni reaccionado a ninguno de sus comentarios. Le dice a Memento Mortem que ya es hora de que aparezca. Al escuchar a el humano, Memento reacciona expresando que se siente mareado e inmediatamente se eleva sobre la cama con una apariencia un poco diferente, mucho más aterradora e imponente. Stech, calmado, consulta si Memento realmente no sabía nada de lo que había sucedido hasta ahora. El ente expresa que esencialmente él se había restablecido en el momento en que conoció al protagonista. En ese instante, la mayor parte de su poder y habilidades se sellaron. Además, menciona que la habilidad de bala de aire era un hechizo básico sin ningún tipo de rama evolutiva. Le extraña mucho que a pesar de esto, la habilidad haya cambiado, tomando una nueva forma al evolucionar a estallido de aire. Las habilidades están adaptándose a las necesidades del chico. Stech comenta que las explicaciones del artefacto son demasiado largas para decir simplemente que tampoco sabe qué ha pasado con sus habilidades. De todas formas, Memento expresa que cuando llegue el momento, él sabrá cómo utilizarlos. No sabe cómo explicarlo, pero es como si de repente recordara todas estas técnicas desde hace mucho tiempo.
Ahora sabemos cuál era la habilidad que Stech había escogido anteriormente, se trataba de la técnica llamada aura de maldición. La próxima vez que se encuentre en una mazmorra, el artefacto le explicará en qué consiste, ya que si lo hiciera ahora, con lo distraído que es, probablemente lo olvidaría. Memento le consulta al protagonista cuando planea volver a salir. Stech responde que primero tiene que ir a buscar su arma donde Clyde, ya que la había dejado para que se la reparara. Luego, decidirá cuándo salir. Por ahora lo único que necesita es. Mientras Stech está descansando, alguien golpea fuertemente su puerta. Era Dalton, que le grita que hay malas noticias y que tiene que despertarse rápidamente. Stech se levanta y le pregunta al hombre qué ha sucedido. Dalton le dice que algo le ha pasado a Clyde. Stech se apresura a levantarse y le pide al tabernero que se mueva y le indique dónde está el enano. Al llegar al lugar, ve que Clyde está siendo asistido por algunas personas. Estupefacto, observa que el enano ha sido salvajemente golpeado en todo el rostro. Dalton le dice al protagonista que espere un minuto y habla con uno de los sujetos que llevaba una bolsa, consultándole si ha traído su encargo. Clyde, a duras penas puede hablar, comentando que uno de sus clientes lo había encontrado en un callejón. El tabernero abre un frasco con lo que parece ser una poción, y sin ninguna delicadeza, la vierte sobre la cara del enano. Stech le pone la mano encima al tabernero, diciéndole que debe ser más cuidadoso con una persona que está lesionada. La poción rápidamente hace efecto y comienza a curar todo el cuerpo de Clyde. Stech está realmente impresionado por la efectividad del objeto y pregunta cuánto cuesta. Dalton le responde que no es nada barato, pero espera que no tenga que volver a usarla. Se dan cuenta de que el enano está recobrando el conocimiento. Stech le pregunta cómo se siente. Clyde, aún desorientado, no sabe dónde se encuentra y recién se está percatando de que Dalton y Stech están junto a él. Clyde confiesa que ni siquiera se había dado cuenta de lo que había dicho anteriormente. El enano comenta que no está realmente seguro, pero es probable que el ataque esté relacionado con la banda de Derrick. Cree que la persona que lo atacó forma parte de su pandilla. Las personas en la taberna expresaron que otra vez los miembros de la banda estaban haciendo de las suyas. Dalton, mientras se toma la cabeza, dice que esos tipos son un verdadero dolor en el trasero. Stech pregunta quién era Derrick, y Dalton responde que es un idiota fastidioso. Le explica que antes había causado un alboroto, pero que lo dejaron pasar porque no les estaba causando problemas importantes. Recuerda que en una ocasión le dio una lección a Derrick, ya que este estaba causando problemas a algunos viajeros. Por lo tanto, es muy probable que el ataque a Clyde sea una venganza por lo ocurrido en aquel momento. El enano añade que había escuchado que la banda estaba hablando de Stech cuando le robaron todo su dinero. El sujeto manifiesta que todo el oro no sería suficiente y estará contento cuando informe a las autoridades sobre la recompensa y encarcelen al protagonista. Stech se siente amenazado, y aunque el enano intenta advertirle que tenga cuidado, el joven lo interrumpe, diciéndole que no se preocupe por él, sino por sí mismo. Ahora, cuando Clyde esté descansado, deberá concentrarse en arreglar su espada. Stech vuelve a ofrecer más dinero si lo necesita. Clyde comenta que no es necesario, ya que estaba volviendo de conseguir las piezas que necesitaba. Stech señala hacia Dalton y le pide que haga que alguien vigile el taller de Clyde en caso de que vuelva a suceder lo mismo. Luego, el protagonista sale por un momento y toma prestada una capa. En las afueras del bosque, el artefacto le pregunta a Stech si está nervioso. El chico responde que no, ya que ha pasado tiempo desde que golpeó a alguien sin sentirse culpable. Memento Mortem nota la furia del protagonista y consulta si su intención es acabar con esos tipos. Stech lo reflexiona, pero finalmente responde que no va a andar aniquilando a todas las personas que lo hacen enojar, aunque no se las dejará fácil. Memento Mortem se sorprende al ver que el joven está tan tranquilo, sin duda, no se lo esperaba. Sin embargo, se da cuenta de que esto realmente va a ser divertido. Stech levanta su mano y activa su habilidad de instinto animal para ubicar más fácilmente a los bandidos. En uno de los puestos donde estaban los guardias, el tipo que había atacado a Clyde afirma que no está mintiendo e intenta incriminar a Dalton. Sin embargo, los guardias lo mandan a callar, pidiéndole que deje de decir estupideces. Le dicen a Derrick que Dalton es un miembro productivo de la sociedad, a diferencia de él, por lo que no irán a registrar su bar a esta hora, incluso si hay un informe. Se burlan de Derrick, comentando que molestar al tabernero tan tarde en la noche es una falta de educación. Derrick se queja, y uno de sus acompañantes le pregunta qué le dijeron los guardias.
Derrick responde que no obtuvo resultados y que le dijeron que volviera por la mañana. Uno de los hombres le dice que deje de quejarse por unas míseras 400 coronas. Con todo lo que habían robado, tenían suficiente para relajarse un buen tiempo, así que ya era hora de que salieran de allí. Furioso, Derrick dice que no. Solo estará satisfecho cuando logre que el amigo del tabernero vaya a la cárcel. Quiere vengarse de Dalton por humillarlo. El hombre de la banda expresa su sorpresa al ver que realmente Stech estaba allí. Se percata de que el protagonista está justo detrás de él, y Derrick les cuenta a los miembros de la banda que ese es el chico del que estaban hablando. Uno de los individuos le agradece a Stech por aparecer, ya que se estaban preguntando cómo encontrarlo fácilmente, y él se los había dejado en bandeja de plata. Con una mirada atemorizante, Stech responde que él es quien debería agradecer, ya que ha pasado mucho tiempo desde que luchó con otro humano y está emocionado por tener una práctica de tiro tan fácil. Uno de los tipos toma a Stech por la ropa, pero el protagonista inmediatamente lo agarra por el brazo y lo lanza fuertemente contra el suelo. Stech empieza a tantear su mano, disfrutando el control de su fuerza. El otro miembro de la banda junto con Derrick lo miran con enojo, pero no se dan cuenta de que Stech ha saltado rápidamente y le ha dado un fuerte rodillazo a uno de estos maleantes. El tipo que estaba armado suelta su arma y se arrastra por el suelo. Derrick observa estupefacto para luego reaccionar, dice que el protagonista no vale más que unas miserables 400 coronas. Intenta golpear a Stech, pero este bloquea el ataque con su mano izquierda, sin ningún tipo de problema, y con su mano derecha le lanza un gancho a Derrick, que al dar en el blanco hace que la saliva vuele por los aires. El chico le consulta a Derrick qué le sucede, preguntándose si no planeaban ponerlo en la cárcel. Sigue golpeando al hombre, quien se cuestiona cómo alguien como Stech puede tener una orden de captura tan baja. El protagonista dice que eso aún no es suficiente, que nadie le ha dicho que se relaje. Se habían metido con la persona equivocada, así que ahora deberían pagar. Stech abre una de las pociones que usaron para curar a Clyde, y se la da a Derrick para sanarlo y seguir desquitándose. El chico lleva una gran cantidad de estos objetos, así que es evidente que no lo dejará descansar hasta que el tipo esté completamente arrepentido de sus acciones. Memento Mortem no puede evitar reírse, admitiendo que le encanta la personalidad de Stech. Al día siguiente, Dalton le comenta a Stech si ha escuchado los rumores. Descubrieron en la mañana que Derrick y su pandilla fueron golpeados. El tabernero pregunta qué hizo exactamente el chico anoche. Stech, mientras se estira, responde que solo hizo algo de ejercicio. Clyde entra en la taberna saludando, y Stech le pregunta si ya ha terminado de arreglar la espada. El enano comenta que no solo la reparó, sino que también la mejoró. Coloca en la mesa una gran caja que llevaba en la espalda y la abre. Dentro está el arma actualizada. Clyde detalla todas las modificaciones, le agregó peso extra a la punta para que fuera más duradera y aumentó el daño que causaría. Ahora, sin la necesidad de cilindros, será más destructiva. Ambos hombres miran el objeto, preguntándose si aún se podría considerar una espada. Sin duda, un espadachín no llevaría ese tipo de arma. El enano también menciona algo más sobre los cilindros. Debido a que estaban hechos de un tipo de gas especial, no pudo encontrar suficientes alquimistas enanos que pudieran realizar ese tipo de trabajo. 4 botellas fue lo mejor que pudo hacer con los materiales disponibles en la ciudad. Luego, le entrega un papel a Stech, comentando que sabía que no regresaría en un buen tiempo, por lo que escribió los ingredientes para crear las botellas junto con una carta de referencia. Si Stech mostrara el papel a cualquier otro experto, sin duda podrían confeccionar las botellas mencionadas. Dalton, por su parte, asegura que notificará sobre el protagonista a las otras sucursales del mercado negro, así que no debería tener problemas para acceder a ellos si lo necesita. Clyde observa que, de todos modos, el arma le queda bastante bien al chico. Sintiendo una gran gratitud, Stech expresa su agradecimiento a los dos hombres y asegura que utilizará correctamente la ayuda que le han brindado. Clyde, riendo, le recuerda que aún queda una cosa por hacer: ponerle un nombre al arma antes de irse. Un equipo tan único merece un nombre adecuado, y sería una lástima que no tuviera uno. El hombre acepta la sugerencia y menciona que es importante darle un nombre al arma. Aquí explico que el nombre que se había considerado inicialmente podría llevar a malentendidos, así que optaremos por llamarla Perforador. Aunque el nombre original podría ser un poco más sugerente, este nombre es práctico y adecuado para el equipo único. En otro lugar, en el reino de Venecia, precisamente en el castillo de Brenden, el príncipe Geral había llegado.
Las puertas del castillo se abrieron mientras él avanzaba junto a su caballero, montado en su caballo. Una vez dentro de su hogar, se cambió de ropa y se relajó en uno de los sofás. Poco después, alguien golpeó la puerta de su habitación. Geralt, preguntándose quién podría ser, vio entrar a su hermano Alfred, el segundo príncipe de la familia real de Venecia. Geralt lo saludó cordialmente, pero Alfred, sin rodeos, le pidió que dejara las bromas y le dijera si el viaje había valido la pena. Intentando ocultar su fracaso, el tipo respondió que no le había ido tan mal. Sin embargo, su hermano no creyó en sus palabras y comenzó a recriminarle por no haber logrado lo que se esperaba. Primero había desertado del frente norte, lo cual fue un gran fracaso. Luego condujo a un escuadrón entero por el mal camino, lo que fue aún peor. Y por último, se adentró en una mazmorra de clase A sin la aprobación del rey, lo cual era la peor de todas las acciones. Si su padre se enterara, lo haría responsabilizarse de sus actos. Alfred le preguntó a Geralt dónde estaba el dichoso artefacto. El sujeto, visiblemente incómodo, no respondió y se agarró la cabeza. Alfred le advirtió a hermano que no debía decir nada de esto cuando su padre lo llamara, ya que le daría una coartada. Las cosas podrían complicarse si accidentalmente balbuceaba algo indebido. Luego, lanzó una bolsa sobre la mesa, diciendo que cuando fuera llamado, y lo más probable es que fuera pronto, debía asegurarse de llevar la bolsa consigo. Más tarde, Geralt fue llamado y caminó por la sala real, inclinándose en señal de respeto al saludar a su majestad, su padre. El monarca lo saludó y comentó que no lo había visto últimamente. Había escuchado que el joven había estado bastante ocupado en estas 2 últimas semanas. Alfred explicó que Geralt había tenido conocimiento de que el ejército rebelde de los elfos estaba iniciando un levantamiento en el suroeste, por lo que se apresuró a sofocar la rebelión antes de poder notificarse. Edril Henrietta, la general del frente occidental que ayudaba al primer príncipe, expresó que para ella esto era una novedad. No había escuchado nada sobre un levantamiento con elfos armados. Se preguntó por qué era necesario que Geralt, quien estaba protegiendo la frontera norte, se dirigiera hasta el Mar del Sur para sofocar una rebelión. Alfred, tratando de encubrir su mentira, respondió que en ese momento era lo único que se podía hacer. Llamó a su sirviente Conrad para que les mostrara algo. Conrad se acercó con un artefacto que poseía la habilidad de previsión, un poder que le permitió ver lo que iba a suceder y en qué lugar. Al saber esto, Alfred informó a Geralt, quien decidió regresar al reino de inmediato. No era todo, sino que también los rebeldes habían promulgado su plan, irrumpieron en una de las mazmorras del reino de clase A para intentar robar el artefacto que se ocultaba allí. Si Geralt no hubiera actuado en consecuencia, la situación no habría terminado bien. La mujer, al oír hablar de la existencia del artefacto, se pone inquieta. Antes de que pudiera seguir hablando, el hombre interrumpe, preguntando si Henrietta quería decir que deberían haber seguido el procedimiento adecuado, sabiendo que perderían valioso tiempo en una situación de emergencia. La mujer responde que no es eso lo que quería decir. El monarca consulta qué había sucedido entonces. Ronald comenta que, excepto el vicegeneral Balstock Brettsfield, todos los demás miembros del escuadrón habían perdido la vida. Sin embargo, lograron destruir el artefacto. El rey pregunta si eso es cierto, y Ronald explica que el artefacto era del tipo parasitario, por lo que decidió que era mejor destruirlo antes de que cayera en manos de sus enemigos. Alfred añade que Ronald trajo de vuelta la cabeza del general enemigo como prueba de su expedición. El hombre alza su mano, mostrando la cabeza del general. Su padre comenta que está bien, lo importante es que Ronald esté a salvo. Le agradece por su informe y le dice que puede ir a descansar. Ronald se levanta y se va, mientras Alfred sonríe siniestramente, reflexionando que ahora su hermano le debe un favor. Volviendo con el protagonista, Memento le comenta a Stech que no puede entender cómo el chico puede comer ese tipo de asquerosidades. El protagonista responde que no hay nada de malo, que simplemente es un pescado asado. De todas maneras, el artefacto señala que nota que hay menos signos de civilización cuanto más se dirigen al suroeste. Se pregunta si esto tiene que ver con el destino al que se dirigen. El hombre, con la boca llena, explica que es debido a los elfos. Dice que unos kilómetros más adelante hay una última aldea de elfos en el gran bosque hacia el suroeste. La realidad es que a estos seres no les gustan los humanos, por lo que evitan que los forasteros se acerquen a ellos. Memento ve el lado positivo, ya que ahora podrá usar sus habilidades sin que nadie lo observe. Será el lugar perfecto para completar algunas mazmorras.
Tomando un poco de agua del río, el protagonista expresa que, después de todo, hay muchos rumores sobre lo peligrosa que puede ser la nación elfa. Unos kilómetros más adelante, un hombre con grandes bigotes corre desesperadamente por su vida, reflexionando que debe escapar a toda costa. Si lo atrapan, morirá. A la distancia, una ligera ráfaga de aire lo persigue, producida por una flecha que va dirigida hacia él. El hombre logra evitarla, pero cae al suelo, donde múltiples seres lo observan desde las alturas de los árboles. El hombre inclina la cabeza al ver que lo rodean elfos, preparados para acabar con su vida. Ruega para que no le hagan daño, y antes que los elfos pudieran hacerle algo, una joven elfa expresa que deben capturar al sujeto con vida.